No puedes entrar a tu computador porque olvidaste la contraseña. Tranquilo, porque en menos de 5 minutos vas a poder entrar sin formatear, sin USB y sin perder tus archivos. Este método funciona incluso si no recuerdas nada, así que quédate. Vamos directo al grano. Lo primero es entrar a las opciones avanzadas de Windows. Mantén presionada la tecla Shift y sin soltarla haz clic en reiniciar. Espera unos segundos y te aparecerá esta pantalla azul. Si no te funciona, usa este método. Apaga el computador manteniendo presionado el botón de encendido. Enciéndelo y repite esto 2 o 3 veces. Automáticamente te saldrá reparación automática. Aquí entras a opciones avanzadas y entra en símbolo del sistema. Se va a abrir esta pantalla negra. Aquí es donde vamos a hacer todo. No olvides darle like, suscribirte al canal, comentar y compartir. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido para ti. Únete a la comunidad y no te pierdas lo que viene. Escribe estos comandos uno por uno, tal cual. C2 puntos, Enter. CD espacio Windows, Enter. CD espacio System32, Enter. Copy espacio utilman.exe espacio utilman.bk.exe, Enter. Normalmente el mensaje sobre escribir ultiman.exe, sí, no o todo, aparece porque el archivo ultiman.exe ya existe en la carpeta de destino y está intentando copiar archivos en esa misma ruta, pero generalmente no aparece. Debe aparecer copiar sí y pulsar Enter. Copy espacio cmd.exe espacio utilman.exe espacio /y, Enter. Exit, Enter. Listo. Ahora salimos y Windows se va a reiniciar. Cuando vuelvas a esta pantalla, mira abajo a la derecha y haz clic en este icono. Se va a abrir otra vez la consola. Ahora escribe net espacio user. Te va a mostrar los usuarios del equipo. En mi caso es Metaute. Tú usa el tuyo. Ahora cambia la contraseña con este comando. Net espacio user, tu usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reemplaza tu usuario por tu nombre y escribe la contraseña que quieras. Cierra la ventana. Escribes la nueva contraseña. Y listo. Ya entraste a tu ordenador. Si te funcionó, dale like y suscríbete a Beto Explica porque subo soluciones reales y rápidas como esta. Y si te salió algún error, escríbelo en los comentarios, que yo mismo te ayudo.